Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos al seminario Right Brain Education. Soy Miriam Menco, educadora, apasionada en el desarrollo temprano, en ayudar a los niños a obtener su pleno desarrollo desde hace 27 años. Me alegra que estén aquí, que estén presentes, pero antes pues de iniciar quiero saber de dónde nos visitan. Si tienen niños que oscilen entre estas edades de 0 a 6 años, para conocerlos. Si nos visitan de Sincelejo, si nos visitan de Montería, si nos visitan de Tumaco, de dónde nos visitan, quiero conocerles. Hola, buenas noches. Mi nombre es Katy Nexa. Soy de Sincelejo. Tengo un niño próximo a cumplir 2 años de edad. Gracias, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Tatiusca Romero Castrillón. Soy de La Guajira, pero estoy aquí viviendo en Sincelejo. Tengo 2 niños. Uno tiene 3 y la niña tiene 6, recién cumplidos. Y estoy encantada de estar aquí. Gracias. Gracias por estar aquí. Doña Miriam, buenas noches. Soy Aleidi López. Lady, ¿cómo estás? Muy bien, doña Miriam, muy contenta de verla, se ve muy bonita, me alegra mucho de estar aquí con ustedes. Como sabe, tengo una niña de 18 meses y yo conozco su trabajo, la recomiendo, sé que es una persona muy entregada, muy especial y quiero escuchar hoy ya como mamá, ya no como secretaria suya, sino como mamá, quiero escuchar y aprender mucho. ¿Desde dónde nos visitas? De Medellín, doña Miriam. Gracias, gracias a Lady, gracias. Bueno, ¿quién más quiere decirnos de dónde nos visita? Miriam, te habla la señora Juana Ardila de Rodríguez. Hola, ¿Me Juan, escuchan? ¿cómo estás, querida? Yo le doy gracias a Dios porque estuvimos hablando acerca de mi nieta que va a cumplir 2 años. También pues tengo buena referencia del trabajo que ustedes realizan con los niños y toda la exploración que hacen de sus capacidades. Entonces estoy aquí también dispuesta a aprender hoy más. Gracias, gracias. Yo iba a preguntar por las abuelitas, porque yo estoy de acuerdo que las abuelitas tenemos que involucrarnos en estos procesos. Claro, sí. Hacemos un papel fundamental en este proceso. Lo que pasa es que como Pauli y el esposo salieron con la niña, yo dije, no, yo no voy a salir para ninguna parte, yo voy a oír qué es lo que van a explicar. Bueno, entonces, si ya no hay más en la sala, ¿quién más quiere decir desde dónde nos escucha? Bueno, entonces vamos a darle inicio, pero antes queremos que estén presentes, un seminario preparado con mucho cariño para ustedes, para bien de sus hijos. Entonces, pues necesitamos que estén presentes, ¿sí? Y que por favor apaguen el celular para poder darle continuidad al seminario. ¿Qué van a aprender en este seminario? En este seminario van a aprender sobre los hemisferios los hemisferios cerebrales y sus funciones, sobre el método de Glenn Doman y el método Shishida desde el punto de vista pedagógico. No me meto con la fisiología, con la anatomía, pero más que lo manejo desde el punto de vista pedagógico como educadora que soy. En este seminario tendrá una duración aproximadamente entre 45 o 1 hora, es lo que vamos a durar en el seminario. La promesa que les hago aquí en este seminario es que quien llegue hasta el final, pues un curso de lectura se le hará el 50% de descuento durante 3 meses para los que se queden hasta el final del seminario. Pero antes de continuar, yo quiero que ustedes honestamente se pongan la mano en el corazón y perdamos un poco los miedos. De pronto han escuchado
que los niños que leen tienen problemas posteriormente, es decir, un retroceso en su aprendizaje. Esos son mitos que se han dado y que tal vez los hayan escuchado ustedes, si ustedes de pronto tienen estos miedos. No, es mío, pero yo no sé, yo mejor como que mejor. Entonces, otro mito sería: el niño está muy pequeño para enseñarle. Hay que esperar que el niño madure un poquito más para poderle enseñar, porque de pronto le hacemos un daño neurológico. Entonces, todos estos miedos, vamos a vencerlos antes de seguir, de continuar. Y les digo que si tú no tienes conocimiento de cómo enseñar a un niño en tu casa, de cómo abordar un programa de estimulación temprana, que lo hagas tú de forma casera, como mamá, con todo ese cariño, y no sabes por dónde empezar, te digo que yo estoy aquí para ayudarte, para apoyarte en esta nueva dirección que tú quieres tomar. Pues en mi historia esto lo aprendí con mis hijos, en especial con mis dos últimos hijos. ¿Sí? Exploré, empecé a investigar, empecé a mirar a Montessori, empecé muchas cosas, y de pronto se dio la oportunidad, pues, de que así en Sincelejo abrir CELPU, que ha pasado pues por varios nombres. Pero desde mi experiencia, yo te digo, y desde mi investigación en todos estos años, lo poquito que he aprendido, pues quiero traérselos a ustedes para que conozcan y sepan en quién van a confiar. Entonces vamos a ver, aquí la bienvenida dice: las madres, voy a poner los anteojos, las madres y niños pequeños, los equipos de aprendizaje más dinámicos del mundo. No alcanzo a ver esa letrica, la veo muy pequeña. Dice los equipos de aprendizaje más dinámicos del mundo. Vea qué frase tan hermosa. Dice: nosotras las madres somos los alfareros y nuestros hijos del barro. Wilfred Stoner, en su libro Educación Natural. Qué frase tan bella. Pasamos, Elber, a la siguiente. Bueno, como ya les dije, el nombre del seminario es Sunrise Brain Education, que tiene que ser, pues, traducido al español, es Educación del Cerebro Derecho. Antes de nosotros abordar, pues, en sí ya lo que es la educación del cerebro derecho, no podemos dejar como que así pasar el trabajo del doctor de la teoría de Roger Sperry. Roger Sperry es que no alcanzo a leer allá, es un biólogo neurocientífico y psicólogo estadounidense. Obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1981 por sus trabajos acerca de los hemisferios cerebrales. Roger Sperry, él se le dio por investigar los efectos de desconectar los hemisferios cerebrales, y empezó primero en animales a trabajar esto, desconectando los hemisferios, a ver el comportamiento, y luego lo hizo con personas que sufrían de crisis epiléptica, teniendo buenos resultados. Inicialmente, cuando ellos hacen esto y encuentran que esos dos hemisferios están ahí, y que al desconectar el hemisferio derecho del izquierdo a través del cuerpo calloso, ellos pensaron de que esos dos hemisferios era, si se dañaba uno, pues el otro estaba ahí. Pero se llevaron la sorpresa que más tarde, al desconectar estos hemisferios, encontraron de que las habilidades del hemisferio derecho estaban reemplazadas en el hemisferio izquierdo, y no encontraban una respuesta de por qué se daba eso. Roger Sperry, pues, es el autor de la teoría de que existen dos hemisferios cerebrales en el cerebro. Pero, ¿qué son los hemisferios cerebrales? Dice que es el conjunto de las dos estructuras del cerebro, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Pero para que exista una comunicación en los dos hemisferios, tiene que haber un cuerpo calloso, que es ese que ustedes observan ahí. ¿Ya? El cuerpo calloso está compuesto por fibras nerviosas, que conectan los dos hemisferios. Eso es lo que se llama cuerpo calloso.
Ahora miremos a ver las funciones del cerebro. Investigaciones nos han dicho que existen dos hemisferios, ¿cierto? Uno izquierdo y uno derecho. Que el cerebro, que existe, que el cerebro izquierdo maneja la parte derecha del cuerpo y el cerebro derecho maneja el movimiento de la parte del cuerpo contraria. Entonces quiere decir que nosotros estamos en patrones cruzados, pero que también estos cerebros, uno tiene un estilo lineal, o sea que es paso a paso, que va de las partes, que constituyen de las partes para formar las pautas, y uno que tiene un estilo espacial, que va de las relaciones y busca construir las partes, y el que busca construir las partes. No alcanzo a leer las diapositivas, entonces ustedes me disculpan, tengo que estar viendo las mías porque no alcanzo a leerlas allá. Y aquí, como ustedes pueden ver, miramos la parte del cerebro izquierdo que está dominada por la manito derecha, ustedes sí la pueden percibir allá, y tenemos que el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, el estilo de él es lineal, como ya antes le había dicho, que tiene el lenguaje, los números lógicos, el lenguaje escrito, la lectura y las habilidades científicas. Los estudiosos dicen que el hemisferio derecho piensa en negro, que es secuencial, mientras que el compañero, que es el hemisferio derecho, que tiene el estilo espacial, ¿sí?, está dominado por el lado izquierdo, la parte del movimiento izquierdo. La parte motora del cerebro también se encuentra en el hemisferio izquierdo, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Que este tiene un sentido musical, tiene un sentido espacial, tiene el sentido del arte, lo que es la pintura, tiene la intuición sensorial, ¿sí? Esa parte intrínseca donde están los dones y talentos tiene que ver con la intuición, y es imaginativo y creativo. Que este hemisferio derecho piensa en colores, mientras que el izquierdo piensa en negro. Que dicen que el hemisferio izquierdo es el que piensa y el hemisferio derecho es el que siente, porque ahí está toda la parte emotiva del ser humano, en el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho reside Dios, está el amor. Unas pruebas que hicieron con niños en Rumania, en Estados Unidos, con niños rumanos que eran abandonados en las calles, encontraron que en su parte hemisférica derecha habían unas sombras negras. O sea, ahí se nota la carencia de afecto en la parte emocional en el hemisferio derecho de esos niños. También hay evidencias que dicen que cuando las personas son orantes o entran en estado de relajación, de meditación profunda, las estructuras del hemisferio derecho, esas estructuras se borran y el hemisferio derecho se torna en color. Por eso es que dicen que el hemisferio derecho piensa en color, mientras que el hemisferio izquierdo piensa en negro. ¿Cómo nosotros sabemos si una persona maneja hemisferio derecho o hemisferio izquierdo? Por sus actitudes, por sus gustos, ¿sí? Yo particularmente manejo el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, las personas que manejan el hemisferio derecho son descomplicadas, un poco desordenadas, pero dentro de ese desorden hay un orden, son relajadas, pero eso no quiere decir que no seamos organizados, ¿ya? Mientras las personas que manejan el hemisferio izquierdo son personas un poco más rígidas, ¿sí? Porque ahí precisamente como está la lógica matemática, entonces esas son personas más rígidas. Mientras las personas que tienen el hemisferio izquierdo derecho desarrollado son personas más relajadas, son personas, ¿qué le digo yo? Creativas,
son personas que les gusta el arte, son de profesión arquitecto, son músicos, pero lo que sí les digo es que la música, les doy la buena noticia que la música es la única área que conecta los dos hemisferios, porque la música, a través del cuerpo calloso que está en el centro, que ya lo vieron en la lámina anterior, la melodía, aborda la melodía, el hemisferio derecho, mientras que el hemisferio izquierdo aborda la armonía y aborda el ritmo de las canciones. Entonces, la música es una arma poderosa en la educación y que no se debe de dejar de hacer, en especial en los niños o en personas que tengan trastornos en el aprendizaje, trastornos de lenguaje, porque eso ayuda a que el cerebro se recupere. La otra lámina. Aquí vamos las características de los hemisferios. El hemisferio izquierdo es verbal, el hemisferio derecho es no verbal, el hemisferio izquierdo es abstracto, el hemisferio derecho es metafórico o analógico, ¿sí? Por eso una de las estrategias como actividades para desarrollar el hemisferio derecho son las analogías, enseñarle al niño analogías, enseñarle al niño metáforas. Eso ayuda a que el niño desarrolle esas habilidades del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es temporal, el hemisferio derecho es atemporal, no tiene tiempo, porque el hemisferio izquierdo derecho es global, ¿ya? Él todo lo coge y lo absorbe. El hemisferio izquierdo es secuencial, el hemisferio derecho tiene las emociones y los sentimientos. Ahí reside el amor, ahí reside Dios. El hemisferio izquierdo sigue directivas. El derecho es holístico, o sea, es el todo, es global, tiene todas las partes. El izquierdo tiene símbolo, el derecho visualiza. Por eso la percepción visual, cuando se la desarrollamos en el niño, ¿sí? Se desarrolla en el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es basado en la realidad. El hemisferio derecho es fantasioso. ¿Sí? Somos muy fantasiosas las personas que manejamos el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es basado en la realidad, el otro es fantasioso, es asociativo auditivo, el otro es al azar. El izquierdo, expresión oral, en el derecho, formas y patrones. En el izquierdo es simbólico, en el derecho está la creatividad, ahí se desarrolla la creatividad. El izquierdo es lineal. El derecho está la expresión artística, todo lo que tiene que ver con las artes está en el derecho. El izquierdo es lógico y el derecho es intuitivo. Esto no quiere decir de que nosotros solamente desarrollamos uno o hay que desarrollar los dos hemisferios. Por eso aquí dice, tenemos que trabajar juntos. ¿A través de qué? A través del cuerpo calloso, ¿sí? Que ya lo vieron en la diapositiva anterior, es el gran mediador entre los dos hemisferios. Cuando el cuerpo calloso es cortado, ¿sí? Es quitado de uno de los hemisferios, pues eso fue uno también de las cosas que el doctor Perry hizo en su trabajo, para buscarle solución a las personas que tenían epilepsia. Inclusive aquí en Cartagena el doctor Fandiño ya está haciendo ese tipo de cirugía, donde desconecta uno de los hemisferios para que no sea tan fuerte esas crisis epilépticas cuando le dan a los niños o a los adultos. Las recientes investigaciones sobre el hemisferio del cerebro nos han permitido averiguar que disponemos de dos medios diferentes y complementarios para procesar una información. El estilo lineal, como ya les dije, que va paso a paso y el que analiza las partes y constituye una pauta es el hemisferio izquierdo, y el estilo espacial de relación que busca y construye pautas en el hemisferio derecho. ¡Qué dones increíbles! En las salas de la humanidad, si pudiéramos acceder más a nuestro cerebro.
cerebro es la nueva frontera de nuestras generaciones. En los últimos años los científicos han tenido grandes hallazgos sobre el cerebro. Ahora sabemos más sobre los hemisferios y la importancia de la coordinación entre ellos. Sabemos que el cerebro es plástico y que puede ser maleable. Según las investigaciones, utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Con este entendimiento se abre un abanico de preguntas importantes. ¿Qué clase de experiencia y actividades ayudarán a optimizar el potencial del cerebro? ¿Cuándo y cómo proveer estas experiencias? Interesante estas preguntas. Este abanico de preguntas que se abre a partir de que sabemos que solamente utilizamos el 10% del cerebro, o sea que un 90% lo tenemos sin usar. ¿Sí? Entonces se abre ese abanico de posibilidades y tenemos estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo proveer estas experiencias? Hay otra. ¿Acaso hay ventanas de oportunidades específicas para el desarrollo de ciertas funciones neurológicas? ¿Acaso hay ventanas de oportunidades? Bueno, esto lo sabremos más adelante, ¿no? El cerebro es como un músculo, crece con el uso. El descubrimiento más esencial es que el cerebro crece con la experiencia. Y esa experiencia temprana es crucial para la capacidad de aprendizaje perdurable. Es crucial el aprendizaje temprano. Ahora sí, vamos a mirar quién es el doctor Glenn Doman. El doctor Glenn Doman, mi Doman, he caminado con él por más de 30 años, he caminado con Glenn Doman de la mano. Ya, pues, está en el cielo, ¿no? Dice que es un médico estadounidense que se dedicó al tratamiento de los niños con lesiones cerebrales y también con niños sanos. Autor del método Doman con los bits de inteligencia. Bueno, Glenn Doman es un estudioso. Él es fisioterapeuta de profesión. Él fue el director de los institutos, fue porque ya falleció. Él fue el director de los institutos para el logro del potencial humano en Filadelfia. Ahí buscaban solución para los niños con problemas que tenían lesiones cerebrales. Y él organizó un equipo, teniendo pues todo un equipo, tenía de estructura ahí, entre eso tenía un maestro también. Porque, bueno, estaban embarcados en esa investigación, buscando solución para ayudar a los niños que les llegaban con lesiones cerebrales. Pero resulta que un día le llegó un niño que se llama Tommy, un niño de 2 años. Tommy había sido desahuciado con una lesión cerebral severa, tenía 2 añitos, una lesión cerebral severa, y Tommy ya lo habían desahuciado y le dijeron, no, ya este niño es un vegetal, ya este niño de aquí no tiene más solución. Este niño es para que usted lo interne en una parte y es un vegetal porque el niño rentaba, el niño no caminaba, el niño no hablaba, el niño no hacía nada. Pero los padres nunca se rindieron. ¿Sabe? Uno como padre nunca se rinde. Al fin que fue a visitar a otro médico y el médico le dijo, bueno, en tal parte hay una fundación, unos institutos, un instituto que probablemente el niño ahí se le pueda ayudar, váyase allá. Y Tommy llegó, lo evaluaron, dijo realmente sí, tiene una lesión cerebral severa, pero vamos a ver qué hacemos. Entonces le mandaron un programa para reproducir, es decir, un programa como si fuera para que fuera un niño sano, que lo tiraran al piso, que el niño gateara y todas esas cositas. Entonces le dijo, bueno, en 2 meses ustedes regresan. En 2 meses se fueron. A los 2 meses regresaron. Y a los 2 meses, cuando ya regresan, encuentran que ya Tommy empieza a balbucear palabras, que ya Tommy empieza a decir papá y mamá, porque la mamita
le compró un nuevo silabario, y empezó a mostrarle imágenes y a decirle papá, mamá, sapo, tomate, quién sabe qué imágenes tenía ese silabario, ¿ya? Cuando a los 2 meses regresa y le dice, mire, ya el niño está gateando y el niño está diciendo palabritas que el niño no hablaba. Y bueno, sí, vamos a reevaluarlo, a ver, y a reprogramarle otras actividades. Entonces lo reevaluaron, efectivamente, no le dijeron nada del silabario, como quien dice, sígale haciendo eso y eso es cosa suya. Sí, porque ellos pensaban que la solución le iban a encontrar era por otro lado. Entonces vamos a ver que ellos se fueron y ya a la tercera avenida, ya Tommy ya cuando llegó a los institutos tenía 3 años. Después en ese lapso llega y ya Tommy estaba ya gateando, ya con una velocidad ya más rápido, ya Tommy estaba leyendo más palabras, estaba hablando, había desarrollado más el lenguaje. Y bueno, volvieron y hicieron otro tratamiento y lo mandan a su casa. Ya la última vez, cuando tenía 5 años, los papitos invitaron al equipo de Glenn Doman del Instituto para el Logro del Potencial Humano en Filadelfia. Lo invitaron y le trajeron unos huevitos al doctor Glenn Doman y unos sándwiches. Ya entonces vino el papá, cogió una hoja de papel y escribió: Glenn Doman le gustan los sándwiches, los tomates y los sándwiches. Y vieron que el niño leyó, entonces le dijeron al papá, escríbale otra oración. Y le escribió, el papá de Tommy tiene la barriga grande de tanto beber cerveza en la taberna, sí, porque el papito tenía una taberna. Y darle risa les llamó la atención porque aparte que el niño leía, decodificaba, el niño comprendía lo que leía. Entonces ellos se fueron, citaron al niño y le dijeron, bueno, ya se armó la pieza del rompecabezas. Si la lectura que hizo esta madre ayudó al niño a que venciera, a que sanara esa lesión cerebral severa, ya, esta es la pieza clave del rompecabezas para nosotros decir que los niños sanos hay que darle un tratamiento diferente, que los niños sanos tienen un potencial aún más, porque si este niño con una lesión cerebral severa logró leer, escribir, caminar, a los 6 años ya Tommy caminaba y era un niño normal. Entonces, Tommy fue la clave del doctor Glenn Doman para escribir el libro, cómo enseñar a su bebé, cómo enseñar las matemáticas a su bebé, qué hacer con un niño con lesión cerebral. Ellos concluyeron que la lectura era clave, ¿sí? Y sanaba la lesión cerebral. ¿Por qué? Porque obligaba al cerebro a que estudiara, a lo que respondiera positivamente, que el cerebro respondiera positivamente. Vamos a la otra imagen. El objetivo de Glenn Doman dice que su objetivo general es ayudar a los padres, pero en especial a las madres, a desarrollar el pleno potencial del niño a edad temprana. Ese es el objetivo general de Doman. Esta frase de Platón me gustó mucho, dice, el inicio de cualquier tarea es lo principal, sobre todo para cualquier criatura joven y tierna, pues es entonces cuando se le moldea mejor y se graba la impresión que se desea imprimir en ella. Miren lo que dijo Platón, ¿hace cuántos años? Dice que entre más la criatura esté joven y más tierna, mejor se imprime en ella todo lo que uno le quiera enseñar. Y aquí miramos, en Estados Unidos llegó un señor, él era sobreviviente del holocausto nazi, y dijo que él quería volverse un genio, ¿sí? Se llamaba la niña Edith. A los 3 días de nacida, Edith convocó a la prensa y dijo, mi hija la voy a volver un genio. Convocó a la gente, ahí no se escuchaba cualquier clase de música, sino música clásica.
Ahí él le mostraba tarjetas, le hablaba constantemente a la niña, y la niña llegó a tener una puntuación en un cociente intelectual cuando tenía 5 años, estaba entre 199 y 205. Algo sorprendente. La niña a los 13 años ya había terminado su universidad, a los 18 años estaba dando clase en una universidad en Estados Unidos, sacó su maestría, su doctorado, y eso se llama el proyecto EDIP, ahí lo pueden encontrar. Al comienzo la mamá pues estaba escéptica a la situación porque él decía que le había quitado pues ese afecto con su hija desde pequeña porque él se dedicó a eso. Era un señor que era un padre dotado, ese señor manejaba 7 idiomas, un padre dotado, ¿ya? Pero él quería también que su hija fuera una niña sobresaliente y lo logró. Dice que la enseñó a leer cuando iba a los supermercados con los comestibles, la enseñó a leer, le mostraba y la niña iba leyendo, ¿sí? Y lo más que me llama la atención es que él dice que esa respuesta que le tenía a su hija cuando le preguntaba, él la tenía ahí. Como él estaba enfermo, pues tenía ese tiempo para permanecer en casa con su hija. Y tenemos también el caso de William James. Dice que es el padre de la psicología del siglo XIX, creo que es William James. Ya, el papá de William James también era un ruso, también un padre dotado. Él le gustaba enseñar a leer y lo pusieron preso en Rusia porque enseñó a leer los hijos de unos campesinos, se vino para Nueva York y ahí se casa y tiene a William James. ¿Ya? Y William James también salió con un cociente bastante elevado porque su papá dijo, no, es que yo voy a enseñar a mi hijo. Y lo cogió desde pequeñito y le imprimió todo eso que él quiso. Y bueno, ya ustedes conocen la historia de William James. Entonces, hay muchas investigaciones acerca de volver niños genios o niños precoces, ¿ya? Pero que realmente la gente de pronto lo hacía sin tener un conocimiento profundo de que eso realmente estaba en el niño, pero ellos lo hacían. Bueno, Doman dice que los bebés deben aprender a leer. La habilidad de un niño desde el nacimiento hasta los 3 años para captar información nunca volverá a ser superada. Esta es la premisa de Glenn Doman. Él dice que entre más pequeño se inicie con el niño, de meses a los 3 meses de nacido, se le enseñen a mostrar esas palabras, mamá, papá, el nombre de él, palabra, agua, tetero, la sopa, todo lo que el niño es mucho mejor. Van a ser lectores que van a leer perfectamente, ¿ya? Dice que es infinitamente más fácil enseñar a leer a un niño a esta edad que a cualquier otra en el futuro. Raquel Cohen también habla en su libro Aprendizaje Precoz de la Lectura. Ella dice que los 6 años es demasiado tarde para enseñar a leer a un niño, que hay que iniciar cuanto antes. Y me llamó la atención, yo también en mi hallazgo de investigación encontré una revista de la UNESCO, un despliegue que le hacen a Doman sobre el proceso de lectura, ¿ya? Y Doman es muy mencionado en cualquier ámbito que estén hablando de la lectura, ahí está Doman, ¿sí? A veces no lo entienden. De hecho, estuve una vez, cuando estaban los niños míos pequeños, cuando tenía los 2 primeros varones, y fui donde un neuropediatra en Medellín, y yo le dije, no, yo lo enseñé a leer, ya él lee a los 3 añitos, porque el peladito empezó a leerle en la oficina. Y me dijo, ¿y usted cómo enseñó a ese niño a leer pequeño? Yo dije, con el método Doman. Espérese un momentico. Y cogí y me sacó de la gaveta un artículo. Me dijo, tome, léaselo. Estaba en inglés. Yo dije, ah, bueno. ¿Y qué dice? Usted le ha hecho un daño a su hijo. Yo dije, ¿cómo así? Dice, porque es que miren lo que dicen los pediatras en Estados Unidos, que eso es hacerle un daño a los niños. Y eso, el doctor Holguín en Medellín era reconocido. A nivel de Latinoamérica, era una eminencia para niños con problemas de aprendizaje, para niños con cualquier problema. Era un neuropediatra. Yo de pronto ya falleció porque ya cuando yo lo consulté hace años, hace de 30 y pico de años, imagínense usted, y ya era el doctor Holguín. Entonces él más bien me regañó porque el niño le leyó y quedó sorprendido.
Bueno, Doman dice que los que aprenden a leer tienden a hacerlo con mucha mayor, los niños que aprenden a leer tienden a hacerlo con mucha mayor rapidez y comprensión que los que no aprenden después. Aquí tenemos una niña que ahora mismo está en primero, se llama Martina Alquerque, si no me equivoco es el apellido. Esa niña tiene una lectura, esa niña leyó prácticamente casi finalizando los 2 años. Cuando esa niña inició en prejardín, esa niña leía, ¿sí? Y tenía una cuidadora, era lo más importante, que la ama, porque yo creo que la tiene desde pequeña. Una cuidadora. Y yo le preguntaba, y tú dices, no, yo le repaso la lectura en la casa, yo esto, yo aquello, ¿ya? Y Martina es una niña que el año pasado pretendimos promoverla a transición, y la mamita después que dijo que sí, dijo que no, porque tenía 2 niñas y a una se le iba a estudiar, y entonces Martina después le terminaba pronto. Pero Martina es una niña con unas capacidades sobresalientes. Entonces sí me he dado cuenta que esos niños con esas habilidades que aprenden a leer muy temprano, leen con una inflexión, con una comprensión, con un gusto por la lectura. Las obras destacadas de Doman son cómo enseñar a leer a su bebé, cómo enseñar matemáticas a su bebé. Aquí me faltó cómo dar conocimientos enciclopédicos a su bebé y qué hacer con un niño con lesión cerebral. Yo casi no me he dedicado al tema de la lesión cerebral porque me han venido muchos niños acá y realmente son niños que a veces tienen mucha dificultad en el pararse, y no me gusta comprometerme porque de pronto pues lo vayan a empujar y se les toma un problema. Bueno, entonces ya miramos a Glenn Doman con su método de los bits de inteligencia. Ahora vamos a mirar a Makoto Shishida, el famoso Makoto Shishida. Makoto Shishida es un reconocido maestro en Japón, autor del método Shishida, doctor en ciencias y miembro de la Academia Internacional de Educación, asesor de la Asociación Japonesa de Matemáticas, recibió el premio honorífico más alto del Consejo Mundial de Ciencia y en 1998 el premio de la Paz Mundial. Bueno, yo Makoto Shishida lo conozco hace 21 años. Lo conocí porque ya también falleció, ya también partió. Y yo estaba en ese seminario internacional sobre los últimos avances en educación infantil en Medellín, y todos los expositores eran extranjeros. Y cuando empezaron a hablar de Makoto Shishida, de un japonés que estaba revolucionando los asiáticos, el Japón, y que tenía más de 300 academias Shishida en el Japón, yo dije, ve, este señor. Pero cuando dijo el expositor que él retoma lo de Glenn Doman y va mucho más lejos, yo dije, pero ¿en qué irá más lejos? Y me quedó la cosa, ¿en qué? Makoto Shishida, por ahí podría ir más lejos. Mas, sin embargo, yo siempre meditaba en Makoto Shishida, porque de verdad que también tiene unos aportes como maestro, como doctor en ese doctorado que tiene y tener esas academias Shishida, sí, por todo Japón y por donde no es Japón, siempre lo he tenido presente, ¿sí? Entonces yo ahora pues por eso es que les quiero hablar también del método Shishida, que viene siendo el método que yo les dije, educación del hemisferio derecho. El Right Brain Education es el método del hemisferio derecho que promulga el doctor Shishida. No, Albert, déjame ahí que voy a seguir hablando de Shishida, por favor. Bueno, el doctor Makoto Shishida, él dice que todos los niños tienen la capacidad, tienen unos talentos, unos dones y talentos ocultos en el hemisferio derecho. Que él ha hecho investigaciones profundas y ha encontrado que los niños ciegos llegan a ver, que los niños sordos llegan a escuchar. En fin, tiene unas premisas que yo dije, bueno, excelente, pero ¿de qué manera? Makoto Shishida, es poco lo que se conoce de Makoto Shishida porque no hay libros en español. Yo lo poco que he conocido es unas bibliografías rusas, ¿sí?
que en mi investigación he encontrado, pero es poco lo que se conoce de Makoto Shishida. Y esas memorias que yo guardo cuando estuve en ese seminario, es lo poco que se conoce de Makoto Shishida, pero yo dije, pero si Makoto Shishida retoma lo de Doman, quiero decir que yo sigo con Doman, voy a Doman. Y por eso yo siempre me he centrado en el método Doman y siempre he trabajado en todos mis 30 y pico de años, desde que comencé a trabajar mis dos últimos hijos, porque ya el mayor tenía 6 años cuando yo conocía al método Doman y no tenía tampoco una literatura. A mí una amiga me regaló como unas 15 copias del libro y yo me devoraba eso. Yo decía, pero ¿dónde encuentro estos libros? Al fin que los adquirí todos. Son los libros de cabecera míos. De esos libros, pues, extraje sus métodos y todo su cuento. Entonces yo le dije, ¿pero qué puede tener Shishida si él extrajo de Doman muchas cosas? Shishida dice que los niños tienen unos poderes ocultos, unos dones ocultos. Y es cierto. Ya eso lo había dicho Montessori, aún antes que Doman, porque Doman se apoya mucho en Montessori. ¿Sí? La filosofía Montessori en su libro La mente absorbente del niño. Montessori dice que los niños son psíquicos, que los niños cuando nacen con una mente absorbente, que no nacen con una mente razonadora. Montessori dice en su libro de la mente absorbente que los niños antes de los 3 años tienen la mente absorbente. ¿Cómo plantea Montessori la mente absorbente? Ella la compara una fotografía con un dibujo. Cuando yo cojo una cámara y hago una foto, yo recojo todo lo que está ahí, ¿cierto? Pero si yo cojo un dibujo y cojo un lápiz, yo digo, bueno, aquí voy a quitar esto, aquí voy a poner tal color, aquí voy a... Entonces, la mente absorbente es como la cámara fotográfica cuando enfoca y hace una fotito. Esa es la mente absorbente. La mente absorbente es inconsciente. Es más, el doctor Thomas Bernie, autor del libro El secreto del niño antes de nacer, él dice que los niños tienen la capacidad de rastrear del mundo externo, ¿sí? Muchas cosas, voces, todo lo que se ve en el ambiente donde él está inmerso. Tiene la capacidad, y que a los 7 meses los niños tienen una memoria rudimentaria para aprender. Lo dice el doctor Thomas Bernie, ¿sí? Y Pamela, no recuerdo, ese autor es Entre Dos, ese libro es Entre Dos. La mente razonadora es la mente del dibujo, que yo cojo y digo, aquí quito esto, aquí pongo este color, aquí pongo aquel, aquí pongo el que yo quiera, ¿cierto? A mi gusto. Eso es una mente razonadora. Montessori decía que a partir de, o dice en su libro, La mente absorbente y en el niño el secreto de la infancia, dice que los niños antes de los 3 años tienen una mente inconsciente, que los niños tienen unos poderes psíquicos internos, ¿ya? Y que no hay que dejarle pasar esa edad, porque donde se le deje pasar esa edad, ya eso se vuelve recesivo y ya no vuelve. Esas mismas capacidades ya no vuelven a estar latentes en el niño. Por eso es un llamado, mamita, papito, abuelita, todos los que estamos aquí, trabajemos por los niños desde el nacimiento. No digamos hasta los 3 años, pero sí enfoquémonos, que ahí es donde está el éxito de los aprendizajes futuros. El niño antes de los 3 años, dice Makoto Shishida que tiene el cerebro derecho, lo tiene habilitado, y que lo que hay es que activarle esa ruta de entrada en el cerebro del niño, porque entre otras cosas, si el cerebro no se usa, el cerebro queda pequeño. El cerebro, entre más información se le da, él más crece, más se expande, ¿ya? Pero si a un niño los estímulos de la escuela o de la casa son pocos, ese cerebrito del niño no va a crecer y no va a ser un niño con una inteligencia promedio, más no va a ser un niño con una inteligencia superior, ¿ya? Entonces, tenemos que acceder, Makoto Shishida dice que los niños, él se ha dado cuenta que los niños, cuando pasan de 3 años en adelante, los niños pierden esa capacidad.
Y de pronto en esto le ha ganado Makoto Shishida a Glenn Doman, porque Makoto Shishida es educador y él lo mira desde el punto de vista pedagógico, pero Doman lo mira desde el punto de vista neurológico del niño, ¿ya? Y también nos da muchas pautas, siendo que este señor, por ser educador, pues se enfatiza más en la parte de la neurociencia, en la parte del aprendizaje. Él dice que estas capacidades, que si esto no se aprovecha, si esta mente absorbente no se aprovecha, ¿sí? A esa edad temprana, antes de los 3 años, después esas facultades se vuelven recesivas y ya el cerebro sí puede aprender, pero no con la misma capacidad. Montessori, que fue médica también y que trabajó con niños con problemas mentales, ella nos dejó un buen legado, que son los libros de Montessori. El método Montessori tal vez lo han distorsionado y no lo saben enfocar y creen que nomás es en el dejarme hacer, que vaya y coge unos jugueticos ahí a la altura del niño y ya, y eso es todo. Y no es así. Ya hay que incrementar otras cosas. En todo caso, el doctor Makoto Shishida, él dice que los niños pueden aprender, y Doman también lo dice, 7, 8, 9 idiomas, siempre y cuando el niño sea expuesto en una inmersión lingüística, ¿ya? El doctor Makoto Shishida dice que el cerebro del niño, el cerebro izquierdo, opera en niveles alfa, o sea, en frecuencia alfa, entre 8 y 13 hercios, es la frecuencia de los estados alfa. Y Makoto Shishida en sus academias Shishida en el Japón y en Malasia y por todas partes, los rusos, ellos acogen mucho la enseñanza de Makoto Shishida y hay muchas academias Shishida. De hecho, en YouTube ustedes pueden encontrar una señora, lastimosamente está en inglés, que se llama Nibili Sisu. ¿Ya? Ella habla mucho del método Shishida. No sé si fue que consiguió un libro, pero los libros de Shishida no han sido traducidos, creo que ni a inglés. Si no se encuentran es en coreano, en chino, en japonés. Entonces esos libros, para acceder a ellos directamente, es muy complicado. Entonces él dice que los niños en su hemisferio izquierdo piensen palabras, ¿sí? Y que la frecuencia del hemisferio izquierdo, está en el estado beta y el hemisferio derecho en estado alfa. El estado beta, el estado alfa está entre 8 y 13 hercios y el estado beta, o sea, el estado alfa es el estado de relajación que tiene una persona y que eso también se puede provocar escuchando música clásica, ¿sí? Colocando a los niños a que escuchen música clásica, eso les desarrolla la memoria, la creatividad y una cantidad de cosas que hace para bien en el cerebro del niño. Pero que el cerebro izquierdo funciona en ondas beta y esas ondas beta funcionan, creo que están entre 13 y 28. Y beta es el estado consciente, el estado de vigilia. Cuando uno está despierto, ese es el estado beta. ¿Sí? Así ahora nosotros estamos en un estado beta, estamos hablando. Entonces, el cerebro, cada hemisferio tiene una frecuencia de hercios para funcionar. Y dice que los niños antes de los 3 años tienen inerte esas frecuencias ahí, las tienen latentes. ¿Sí? Y más si les ayudamos con música clásica, si los ponemos a escuchar, a tocar un instrumento melódico, ¿sí? Mucho más desarrollan esas capacidades. El doctor Makoto Shishida dice que la educación del cerebro derecho es un método de estimulación. Pásamela, Elber, por fin, la otra. Pásala, Elber. Bueno, aquí dice que es el Right Brain Education. Dice, es la educación del cerebro derecho, solo que está en inglés, pero es la educación del cerebro derecho, ¿sí? Que tenemos que iniciar con nuestros chiquiticos antes de los 3 años. Con eso no estoy diciendo que no desarrollemos también el hemisferio izquierdo, hay que también que trabajarlo, pero que hay que no dejar pasar esa edad antes de los 3 años.
Dice que es un método de estimulación del cerebro derecho del niño y niñas para ayudarle a desarrollar habilidades especiales entre las edades de 6 meses a 3 años y aún hasta los 6. Pero ya ustedes saben que el niño, cuando ya cumple los 3 años, el cerebro ya es más lógico, se vuelve más lógico, el cerebro derecho del niño, ¿sí? Entra, el cerebro dominante del niño es el izquierdo, después de 3 años. Una vez, tan solo he tenido aquí una sola mamita que se ha dado cuenta de eso. Una vez me llegó una mamita, me dijo hace años, no recuerdo ya ni quién es, me dijo, señor, me he dado cuenta que el niño, cuando era más pequeño, yo le veía que sabía más. Yo lo veía como que esas ganas de estudiar, lo veía que todo lo sabía, todo lo tenía presente. Yo le dije, sí. ¿Cuántos años tiene ahora? Me dice, no, ya cumplió los 4. Yo dije, bueno, ya pasó la edad. Ya pasó la edad. Ya el niño, su cerebro dominante es el cerebro izquierdo. Pero esto no quiere decir que nosotros no hagamos actividades para desarrollar, para seguir desarrollando esa memoria del hemisferio derecho. ¿Ya? Bueno, ahora sí vamos a ver las funciones del hemisferio derecho del cerebro que dice el doctor Makoto Shishida. El doctor Makoto Shishida también dice igual que tenemos 2 hemisferios, que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que trabajan independientemente, pero que ellos se sincronizan a través del cuerpo calloso, ¿sí? Que hay una sincronización hemisférica a través del cuerpo calloso. Y él dice que hay estas funciones. Dice que la primera función es la función de procesamiento automático de alta velocidad. O sea, que los niños que desarrollan el hemisferio derecho tienen esta función. Ellos tan a alta velocidad, porque es que el hemisferio derecho es rápido, es simultáneo, él trabaja en forma simultánea. El hemisferio derecho, él lo entiende, ya él rastrea, él habla, él es, en una palabra, es el loco. El hemisferio derecho es el loco y el hemisferio izquierdo es el cuerdo. Dice, este procesamiento automático de alta velocidad es la capacidad del cerebro de hacer cálculos matemáticos mentales instantáneos. El año pasado en pandemia a Gabriela me dio un bit de matemática y me dijo, abuelita, mira. Y yo le dije, ¿esto qué es? Yo le dije, ¿esto qué es? Me dijo, 3. Y habían 3 bolitas rojas. Yo dije, sí, efectivamente. Ya la mamá me había dicho que un día la llevó la pandemia a recoger unas gallinas allá en Bremen. Y le dijo, niña, ¿cuántos paticos hay? Dijo, hay 3, sin contar. Entonces, esto es cierto. El cálculo matemático que desarrollan los niños, ¿sí? Con la función de procesamiento automático de alta velocidad. Pasamos a otra función, la función de visualización de imágenes. Dice, es la capacidad del cerebro para captar y retener una imagen mental. La memoria fotográfica. Para captar y retener una imagen. Hay un ejercicio que se trabaja, ese del doctor Shishida, son unos ejercicios del doctor Shishida para desarrollar la percepción y para desarrollar la memoria del hemisferio izquierdo. Son los mandalas. Los mandalas, yo cojo un mandala, se lo muestro al niño aquí, y le doy uno que el mismo, pero que esté en un esquemita. Entonces se lo muestro rapidito, ran, y le digo, bueno, coloréame a dónde van los colores exactamente. Y el niño debe desarrollar esa capacidad de marcar dónde van los colores de ese mandala. Los mandalas son unas flashcards que trabaja el doctor Shishida para desarrollar la memoria. Son unas figuras, ya ustedes vieron unas figuras geométricas en colores, no es otra cosa, yo no vi el nombre mandala, pues me llamó la atención. La función de visualización de imágenes, dice que es la capacidad del cerebro para captar y retener una imagen mental, la memoria fotográfica, ¿verdad? ¿Esto con qué lo desarrolló el doctor Glenn Doman? Con los bits de conocimientos enciclopédicos y con el programa también
de lectura y también con el programa de matemáticas se desarrolla la memoria fotográfica. Otra de las funciones es la memorización masiva a alta velocidad. Dice, es la capacidad del cerebro de leer palabras rápidamente. ¿Ya? Cuando usted coge estas palabras así, se las empieza a pasar al niño tal, y el niño a decirla, esa es esta función de la que habla el doctor Shishida. Y tenemos la función de percepción extrasensorial. Bueno, esta función extrasensorial, en todo lo que he leído del doctor Shishida, hay padres que no les agrada el cuento del doctor Shishida porque, de todas maneras, ¿qué les digo yo? Dice, cuando está desarrollada, posee las habilidades de intuición, de telepatía y de clarividencia. Entonces, el doctor Shishida, su religión es budista. Hay que entender, él es oriental. Allá la religión es el budismo. Ellos desarrollan la técnica, cómo llegar al eterno, pero no tienen la esencia que es Yahshua, Jesús. ¿Ya? Entonces, este psiquismo del cual hablaba Montessori en sus libros, habla del psiquismo, y es más, yo tengo un documento sobre educación inicial en las madres comunitarias, en los PEIs, de las madres comunitarias, habla de la mente psíquica del niño, del psiquismo que tiene el niño. O sea, que el doctor Shishida está en lo cierto, solo que él lo enfoca. Para mí estos son los dones y talentos que el Padre nos da, que el Eterno nos da, ¿sí? Él nos da dones y talentos para desarrollar habilidades, una habilidad musical, una habilidad en la lectura, habilidad en la ciencia, habilidad en el dibujo, habilidad en el cálculo matemático. Entonces, muchos padres no están de acuerdo con Shishida cuando Shishida entra en este cuento. Yo cuando vi esto en ese seminario, yo dije, vea, esto hay que averiguarlo bien, y el doctor Shishida les enseña telequinesia a los niños. La telequinesia también es un poder mental que los niños mueven objetos con la mente. Entonces jugar con la mente de un niño, pues no es. Ya no estoy de acuerdo en eso. Pero sí, esas habilidades están intrínsecas en nuestro cerebro, especialmente en el hemisferio derecho, están ubicadas. El hemisferio derecho es el hemisferio de las emociones. Ese es el que siente. Ahí donde está el dolor. Ahí donde está el dolor. De hecho, vi por ahí que hay una técnica que se llama SHEP. Para sacar, cuando las personas tienen un trauma, le hacen la sincronización hemisférica y sacan el dolor que tienen ahí albergado, lo sacan a través de esa técnica. Y es tapándole un ojo, bueno, unas cosas que, bueno, yo digo, esto no me interesa por el momento. Pero me llamó la atención, sí, porque la verdad es que están muchos hallazgos, se están dando muchas, en estos últimos tiempos, estamos en el tiempo de la conciencia, del despertar de la conciencia, ¿sí? Y eso no es malo, porque la Biblia dice que tenemos que despertar, tener una conciencia clara, ¿sí? En el libro de los Hechos habla de la conciencia. Entonces, estas habilidades sí están, pero nosotros acá como buenos occidentales, no sé, yo no las comparto, pero no las acepto. Ya hay unos juegos de memoria donde uno le dice al niño, uno coge esos son unos jueguitos de una flashcard, y uno coge la flashcard sin que el niño la vea y se la esconde atrás. Y le dice, ¿qué tengo aquí? El círculo, el cuadrado. ¿Y qué color? Yo nunca lo he hecho, ¿no? Pero el doctor Shishida, en un documento que yo tengo del más gruesito, tiene una cantidad de jueguitos ahí. Y el niño te va a decir el triángulo amarillo. Y efectivamente es el triángulo amarillo. Entonces, ¿qué les digo? Amigas, amigos que me están escuchando, los niños sí tienen esos poderes internos, ¿oye? Sí los tenemos. Sí los tenemos y reposan en el hemisferio derecho, pero no podemos coger al niño y jugar con sus dones y talentos que Dios le dio. No. Pero doctor Shishida, por lo menos una clase Shishida, ¿cómo es el derrotar una clase Shishida? Él primero le coloca música clásica. Cuando son niños pequeños, los relaja escuchando la música clásica,
los pone a soplar una bombita. Y ahí el niño entra en un estado de relajación y después entonces empieza a mostrarle la flashcard en las academias Shishida. Porque en sí no es que el niño lea, sino, como dice Makoto Shishida, es activar la ruta de entrada en el cerebro del niño, que la salida viene después. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos en esa edad crítica, en esas ventanas de oportunidades, acuérdese en las 3 preguntas que vimos al comienzo, que si habían algunas ventanas de oportunidades para hacerlo, sí las hay. Háganlo con su niño, aprovechen esa edad desde que el niño aún está en el vientre hasta los 3 años, porque el cerebro dominante es el derecho, el cerebro de las imágenes, ¿ya? Entonces, si nosotros con un programa sistematizado, organizado por una persona pues que maneje el tema, lo hacemos, el niño llega a desarrollar unas habilidades que quedamos con la boca abierta. Va a ser un niño feliz, va a ser un niño bonito, ¿sí? Va a ser un niño, lo enseñamos a orar, eso de enseñar a orar al niño, porque también la relajación se obtiene a través de la oración, a través de la meditación, a través de escuchar música clásica, ¿ya? Tenemos el objetivo aquí, el doctor Shishida dice que su objetivo general es ayudar a los padres, vean, a enseñar a sus hijos a desarrollar su potencial para hacer del mundo un lugar mejor. Qué lindo Shishida, ¿no? Vea que está casi parecido con Glenn Doman. Ayudar a los padres. En las academias Shishida, él no acepta a un niño solo, no como acá en Occidente, o si la academia no es Shishida. Aquí le voy a matricular el muchachito, aquí se lo traigo, y el padre de familia en casa no trabaja nada, fresco, relajado, quiere que todo lo haga el colegio. No. Shishida, si los padres no están presentes, alguno de los 2 padres no acepta el niño en su academia. Eso es ahí una norma de él, de que los padres estén presentes en el aprendizaje de sus hijos. Y estoy de acuerdo con Shishida, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que si el padre no se mete, no se hace el compromiso, ya, de estar pendiente, de ser un vedor, de vigilar el proceso de su hijo y de involucrarse, ya, y de venir. En Shishida los padres van semanalmente a las academias Shishida 50 minutos. Y ahí lo que hacen es, miren, repasar los bits con esa rapidez que van aprendiendo, hacer las actividades, 50 minutos y ya bueno, se van para su casa, lleven su muchachito, sigan trabajando allá usted con lo que está aprendiendo acá. Me parece excelente de que el padre venga a aprender para que después repita las sesiones en casa. Muy bonito. Me parece chévere lo que hace Shishida. Estoy de acuerdo con Shishida. Dice, la participación de los padres es la clave del éxito de toda la educación de estos métodos. ¿Sabes qué me he dado cuenta, papito, que me están escuchando? Invitados especiales, docentes, colegas, abuelitas. Este año he visto unos frutos maravillosos. Me siento satisfecha con el trabajo que realmente han hecho los padres en casa este año. Claro, bajo la dirección de Selpu, ¿sí? Han hecho un trabajo maravilloso, se han comprometido, se han visto más entusiastas. Mire, de verdad que no, yo desearía que siguiéramos trabajando en casa, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Los principios del método Shishida. Dice, todos los niños nacen con una capacidad innata para aprender. ¿Se da cuenta? Doman también lo dice. Doman dice que al momento de nacer un niño puede tener las capacidades de Da Vinci, aún más, ¿sí? Dice que una relación sólida entre los padres y el niño es esencial. Una relación sólida. O sea, que los padres estén presentes con los niños, ¿sí? Eso es una relación sólida. Que estén presentes en todo sentido. Dice, el dominante del hemisferio derecho del cerebro en niños pequeños es una oportunidad única de aprendizaje. Los niños deben ser estimulados con la participación de los 5 sentidos. Montessori lo decía también, que si involucramos los 5 sentidos donde el niño toque, donde el niño huela, donde el niño brinque, ¿sí? Donde el niño observe, pues el aprendizaje va a ser total, va a ser 100%. Dice, la repetición y la coherencia son la clave de éxito en el aprendizaje.
El niño para aprender necesita que se le repita. Por eso ustedes ven en el método Doman que nosotros llevamos acá en CELPU, hay una progresión, ¿sí? En el programa hay una progresión, pero se van repitiendo. El primer paso, solo palabra; el segundo paso, pares de palabra; el tercer paso, frase; el cuarto paso, oraciones. Y son las mismas palabras, ¿sí? Son las mismas palabras. Beneficio de estimular el hemisferio derecho. Los niños, dice el doctor Makoto Shishida, que se les estimula el hemisferio derecho, desarrollan un talento musical. Y está comprobado, el Golden Century en Estados Unidos dice, ha hecho unos experimentos donde dice que los niños que abordan la música a temprana edad son los niños que cuando tienen 7 años y siguen tocando la música, son los que tienen el tono musical perfecto. Que un adulto, cuando aprende música, ya grande, nunca consigue el tono musical perfecto. Y también en la lectura lo dice Doma. Son los niños que leen con todas sus pausas, con todas sus inflexiones, ¿ya? La música es clave en el aprendizaje, amigos. Toquen ese metalófono, los niños, padres que me están escuchando. Toquen ese metalófono. Canten con los niños. Dice que le compremos un instrumento, que si no tenemos para comprar un instrumento, cantémosle a los niños. El canto los desinhibe, ¿sí? Y desarrolla la música, es poderosa en el aprendizaje. Dice que los niños que practican la música tienen son más asequibles a la lectura, a las matemáticas, a la lectura y a las matemáticas, desarrollan más la memoria, la atención, la concentración. Por eso yo siempre digo, la música nos hace mejores. Yo tengo acá una ficha que dice, la música nos hace mejores. Somos personas somos mejores personas. Habilidad lectora. Bueno, esta habilidad lectora también es otro beneficio que desarrolla el niño cuando se le trabaja a temprana edad. La habilidad creativa, son niños más creativos. ¿Por qué? Porque desarrollan el hemisferio derecho. La memoria fotográfica, ¿sí? Eso, los niños, la memoria fotográfica es cuando ustedes, el niño por lo menos, ahí tenemos una niña, Alana, yo creo que lo vamos a mirar ahora en un videito, es una memoria fotográfica. Y los videitos que yo he estado subiendo en mis estados, eso es la memoria fotográfica que desarrollan ellos. La habilidad matemática de hacer cálculos, ¿ya? Y la habilidad para aprender idiomas extranjeros, ¿sí? Porque la música ayuda también a que el niño desarrolle el oído, entonces esto le va a ayudar a desarrollar los idiomas extranjeros, ¿sí? La música. Y también, pues, el trabajo que se le haga en el hemisferio derecho. Por último, vamos a mirar aquí estos testimonios, dos testimonios de 2 mamitas de CELPU del 2021. Elber, por favor. Testimonios de mamitas que tuvieron este año, están pues en el trabajo con estos niños en casa y que ha sido maravilloso. Elber. Gracias. Hola, familia CELPU. Soy Elisa Carrascal, mamá de Alana Beaine Carrascal. Inició su formación a sus 2 años de edad. Agradecido por la atención y seguimiento en el proceso de aprendizaje, fortalecimiento de valores y en el desarrollo en sus áreas de lectura, música, lenguaje y motricidad fina. Gracias, familia CELPU. Mamá. ¿Y aquí? Boca. Caballo. Lafa. Le. Papá. Niño. Le. Yello. Bebé. Mucho. Ajá. Nane. Ojo. Opate. Ava. Eche.
Esto. Cabeza. Dice, sapo. Dedo. Lado. Muy bien, Alanita. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María del Pilar Farfán y soy la mamá de Manuel David Romero Farfán. Tiene 2 años y él está estudiando en el Colegio Celpu en el grado párvulo. Estoy en este momento haciendo este video para ustedes para comentarles que el niño le ha gustado mucho el tema de los bits de lectura y con la colaboración de nuestras profesoras, a las cuales les doy muchas gracias, que no ha sido fácil por este tema de la pandemia y virtual. Nos hemos sabido cómo entender entonces la metodología, la explicación, para que yo pueda ayudarle a mi hijo a aprender a leer de manera más temprana y más rápido, ya que estos niños a esta edad absorben mucha información. Entonces quería decirles que la metodología que manejan en el colegio es muy buena, porque nos enseñan a los papitos que a pesar de la corta edad de los niños, si uno les pone empeño, dedicación, se puede lograr muchas cosas a nivel cognitivo. Puma, ¿y acá? Mamá. Mamá, ¿y acá? ¿Y acá? Mamá. Eso. Manuel David, ¿dónde está el 3? Eso, muy bien. ¿Dónde está la? 2, muy bien. Entonces miren estos testimonios, miren estas evidencias, todo el pleno potencial que los niños pueden acceder si hacemos ese trabajo a temprana edad. Felicitaciones a estas 2 mamitas por sus testimonios, por su trabajo. Estos son niños de párvulo, niños de 2 añitos. Y bueno, ya que ahora les quiero mostrar un servicio que tengo para ustedes que les va a ayudar. Para el 2022, Centro de Educación Inicial Celpu Kids abrirá sus puertas presencial y virtual o online con aprendizaje autónomo para que ustedes de casa trabajen con el niño apoyándose en una plataforma. Y les recuerdo que para los que estuvieron hasta el final tendrán un obsequio, que es un curso de lectura que durará 3 meses con un descuento del 50% para enseñar a leer a su niño. De 2 a 5 años o 6 años. Bueno, Miriam, yo quiero escucharlos, qué felicitar. preguntas tienen, qué inquietud tienen. Quiero felicitarte, Miriam, por esa exposición tan maravillosa que hiciste. Gracias. Le doy gracias a Dios porque te conocí hace más de 30 años y nos volvimos a encontrar aquí en Sincelejo. Y ahora mi nieta va a llegar allá, a ese lugar, para que todo ese conocimiento, toda esa investigación que tú has hecho, la apliques en ella, porque yo como docente sé que es necesario utilizar los métodos correctos para desarrollar el cerebro y la capacidad del talento y capacidades que Dios nos ha dado a cada uno desde que estamos en el vientre. Entonces, gracias, muchas gracias por esa exposición maravillosa. Y estamos hablando, yo necesito que lo que hablamos hoy, yo quiero que la niña entre en estos 2 meses que hace falta, porque yo le he desarrollado el método Toman. Entonces ahora se necesita que ustedes apliquen metodología que yo no me sé, porque yo soy profesora de sociales, pero en lo que están dedicados al desarrollo en el preescolar tienen el método más efectivo.
Entonces, gracias, maravillosa la exposición. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué tienen que decirme de la exposición? ¿Cómo les pareció? ¿Conocían de esto? ¿No conocían? No hay otra persona que quiera. Bueno, entonces, si no hay más por el momento, pues muchas gracias a los que estuvieron aquí presentes. Más adelante tendremos otro conversatorio, seminario, masterclass, como le querramos llamar. Hay otros temas muy buenos que es la música. Hay otro tema también muy bueno que es sobre la lectura ya específicamente. Lo que pasa es que esto es un tema donde yo abordé 3 temas y no es fácil uno como que profundizar más en los temas, ¿no? Entonces ya más adelante sí podemos seguir haciendo estas masterclass ya más específicas, que vayamos al punto. Pero vea que en las preguntas, en las 3 preguntas que inicialmente les dije, el cuándo ya les dije, cierto, que es antes de los 3 años que hay que hacer el trabajo. Antes de los 3 años. Y eso le va a determinar los aprendizajes futuros a su hijo y va a ser un niño con habilidades sobresalientes. No genios, sino habilidades sobresalientes, con talentos sobresalientes. Y el otro, pues, es el cuándo, ¿cierto? El cómo. Entonces, yo a ustedes no les dije el cómo aquí. Ya ese cómo quedaría para unos cursos que posteriormente también vamos a tener aquí desde Selfukix. Acuérdense que Selfukix es un centro que va a estar paralelo al Centro de Educación Selfu, pero con niños de 0 hasta los 4 o 5 años. Viene siendo primera infancia, pero donde utilicemos estas técnicas para potenciar más esa inteligencia que está en esos talentos ocultos que están ahí. Y la otra pregunta era que si habían ventanas de oportunidades, ¿cierto? Que si habían ventanas de oportunidades. Dice que qué clase de experiencia y actividades ayudarán a optimizar el potencial del cerebro. Hay muchas, hay muchas. El programa de lectura, el programa de los bits de conocimiento enciclopédico, el programa de matemática, la flashcard para desarrollar la memoria, son unas flashcard en color que el doctor Shishida llama mándalas, ¿sí? Hay que ponerle música clásica a los niños en casa cuando estén trabajando, en fin. Entonces hay una cantidad de actividades que optimizan el cerebro derecho, pero también hay otras que también van a optimizar el cerebro izquierdo, porque tampoco lo podemos dejar ahí muertecito, tenemos también que trabajarlo. Y las ventanas de oportunidades específicamente son antes de los 3 años. Entonces concluimos con eso, que hay unas ventanas de oportunidades, papito, mamita, docente que me estás escuchando. Por eso me da un dolor cuando yo veo que no porque ellas no tengan la capacidad de hacerlo, las madres comunitarias, sino porque son políticas de Estado donde los niños en primera infancia los dejan pasar, no más que vayan a dormir y a comer en un hogar, estando unas madres comunitarias capacitadas, porque a mí me consta, porque yo las visito, yo hablo con ellas, ¿sí? Y me da mucho dolor cuando yo veo el daño, y eso es irreversible, como dice el doctor Makoto Shishida. Y dice Doman, es irreversible ese daño, porque las ventanas de oportunidades pasaron. Y que la clave de éxito en este proceso es, mamita, que tú te entregues a tu hijo, que trabajes con ese hijo, y si tú estás con ese niño le estás dando amor, porque el tiempo hace parte del amor, un complemento del amor. Entonces concluimos ahí. Si no hay otra pregunta, pues muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Shalom, shalom, vayan en shalom. El Eterno me les bendiga y me les guarde.